Hola, ajedrecista. ¿Sabías que la primera partida de ajedrez, con las reglas que usamos hoy, se jugó hace más de 500 años? Una partida que marcó el nacimiento del ajedrez moderno, donde por primera vez la dama que antes no podía casi moverse se convirtió en la pieza más poderosa del tablero. Estamos hablando del siglo XV, en plena época del Renacimiento, cuando Europa comenzaba a despertar a una nueva era de ciencia, arte y estrategia. Fue un momento en el que el ajedrez, ese antiguo juego de guerra nacido en Oriente, se transformó para siempre. Así que ajusta bien tu reloj de ajedrez, porque esta historia empieza en Valencia, España, en el año 1475. Viajamos más de 500 años atrás en el tiempo para descubrir la primera partida de ajedrez moderno. Veremos cómo una simple partida dio inicio a la era que llevaría siglos después a genios como Fischer, Kasparov o Magnus Carlsen. Estamos en Valencia, las calles están llenas de vida, los mercados ofrecen sedas, especias y libros recién impresos. En las cortes, entre música y vino, hay un nuevo pasatiempo que está causando sensación: el ajedrez. Hasta el comienzo de esta partida, la dama solo podía mover una casilla a la vez, el alfil limitado a 2 casillas en diagonal, hasta que de pronto todo cambió. Nació un nuevo ajedrez, más rápido, más dinámico y más agresivo. Un ajedrez donde la dama podía recorrer todo el tablero y los alfiles se liberaban de sus antiguas cadenas. Este cambio lo transformó todo y dio inicio a la era del ajedrez moderno. En la partida se enfrentan Castelvi contra Viñoles. Esta partida está descrita en el poema Escacs de Amor, escrito en Valencia, que utiliza una partida de ajedrez para simbolizar el amor y la disputa entre las deidades. Castelvi representa a Marte, el amor, que juega con blancas, y Viñoles representa a Venus, la gloria, que juega con negras. Vamos a ver la partida. La primera jugada es E4, y después de D5 tenemos la primera vez que se da en la historia la apertura escandinava. Después de peón por D5, dama por D5, el blanco hace caballo C3, gana un tiempo sobre la dama mientras que desarrolla una pieza, así que el negro se queda un poco retrasado en el desarrollo ya que tiene que volver a mover la dama, y después de alfil C4, pues el blanco tiene una pequeña ventaja ya que tiene más desarrollo, ¿no? El negro ahora empieza a desarrollar sus piezas, caballo F6, caballo F3, veis que el blanco sigue los principios de desarrollo que utilizamos hoy en día, sacar caballos alfiles lo más rápidamente posible, y el negro intenta hacer lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que esta jugada es un error que podría habernos llevado al primer sacrificio de dama de la historia. Y es que aquí el blanco tiene una jugada muy buena. Si no la has visto, para el vídeo y búscala. La jugada es caballo E5. Una jugada muy bonita que sacrifica a la dama ya que no puede ser capturada, porque de ser así, pues vendría alfil por F7 mate. Pero claro, te están atacando con 2 piezas el alfil y lo vas a perder. Y te están entrando en F7. Así que la única jugada que defiende todo sería alfil E6, pero después de alfil por E6, peón por E6, el blanco tendría una posición muy agradable, ya que el negro tiene una mala estructura de peones y además tiene un caballo aquí en un puesto avanzado y más desarrollo. El blanco tendría ya mucha ventaja. Pero, por suerte para el negro, el blanco no realizó aquí la jugada caballo E5, sino que simplemente hizo H3 atacando el alfil, y el negro decidió cambiar el alfil por el caballo. Una jugada no muy buena, ya que da la pareja de alfiles y también nos desarrolla gratis la dama, creando amenazas, por ejemplo, en el peón de B7. Es verdad, claro, que en esa época no se conocía la ventaja de la pareja de alfiles, ¿no? El ajedrez era muy diferente al de hoy en día. Y ahora el negro intenta seguir con el desarrollo, sacrificando un peón, el peón de B7. Una jugada mala, ya que a pesar de que intenta desarrollar piezas, pues te está dejando un peón, y además no solamente es el peón, sino que te estoy creando más amenazas, van a venir más piezas a atacar más cosas, y el negro ya está bastante mal en la posición. Caballo B7 para defender con la dama a la torre, y ahora sigue con caballo B5. El blanco jugando muy bien, sigue creando amenazas, toca 7, toca C7. Está claro que el peón de C7, si te lo capturan, tu rey va a tener que salir aquí a bailar al centro y no es agradable, así que el negro decidió hacer torre C8, defendiendo el peón, pero claro, te dejas el peón de A7 y además te toco la torre otra vez. El negro decidió ya dar la calidad y seguir con el desarrollo. Caballo B6. Esta no es la mejor jugada, claro, estamos dando la torre sin compensación, y bueno, el blanco decidió capturar, caballo por C8, y ahora sigue con el ataque D4. Una jugada bastante buena, gana el control central, deja espacio al alfil para salir, y en algún momento van a venir las torres al centro. Caballo D6, ataca dama y alfil, pero bueno, después de la jugada alfil B5 jaque, se captura, de nuevo, dama por jaque y caballo D7. El negro mantiene las damas en el tablero a ver si puede conseguir algo de compensación o buscar algún ataque contra el rey blanco, que de momento
está muy lejos de que eso ocurra, ¿no? Pero bueno, bien jugado por parte del negro, porque ya un cambio de damas daría la partida prácticamente por perdida, ¿no? Y ahora el blanco decide D5, abrir el centro para jugar contra el rey negro, que todavía está en el centro. Si se abren las columnas, pues van a poder venir las torres a seguir atacándole. Peón por D5 y ahora simplemente termina el desarrollo. Alfil E3, saca una pieza. ¿Es posible capturar el peón? Sí, pero bueno, prefiere terminar el desarrollo lo antes posible el blanco. Además que este peón prácticamente lo va a poder capturar cuando quiera, ¿no? Alfil D6, el negro ya está terminando el desarrollo también. Y ahora torre D1, metemos otra pieza más al ataque. Dama F6, quita la dama de ahí, aunque tampoco crea ninguna amenaza, ya que el punto de B2 está defendido, o el punto de F2 también. Y ahora torre por D5, metiendo también la torre en juego, capturando el peón que había entregado antes el blanco. Dama G6, ahora esta jugada sí que empieza a crear amenazas, amenaza por aquí, amenaza por allá, pero el blanco decide seguir jugando, también creando amenazas por su parte. No está claro aquí si el enroque todavía estaba ya dentro de las reglas del ajedrez o no. Es por eso que creo que ninguno de los dos jugadores todavía se enrocó en esta partida. Y el blanco sigue, como digo, atacando, haciendo alfil F4. Lo que digo, aquí una jugada como enroque, si se pudiese hacer en la época, que no está claro si se podía hacer o no todavía, pues sería muy buena, ¿no? Defenderíamos aquí todo, este peón me da lo mismo, porque, bueno, el ataque sería muy fuerte contra ese rey luego ahí, ¿no? Que no lo podría enrocar, ya que caería el caballo. Pero como digo, el enroque no está claro si era legal o no todavía en esta época, así que siguieron con alfil F4, siguen creando amenazas contra este alfil, por aquí, la dama, el rey muy mal, el blanco tiene muchísima ventaja ya, ¿no? Alfil por F4, que es una jugada errónea. ¿Por qué es una jugada errónea? Porque no solamente ya es que el blanco tenía ventaja antes, sino que ahora ya el mate es inevitable. Y después de dama por D7, rey F8, dama D8, la dama, que por primera vez cambia la forma de moverse, da este mate, dejando claro que ahora el ajedrez ha cambiado para siempre. Así fue como hace más de 500 años una simple partida cambió para siempre la historia del ajedrez, de la lentitud medieval al vértigo del pensamiento moderno, de un tablero estático a una batalla de ideas, y pensar que todo empezó con una dama, que de la noche a la mañana se volvió la reina del tablero. Después de todo este tiempo, y aunque las piezas siguen siendo las mismas, el ajedrez nunca ha dejado de evolucionar, pero en esencia sigue siendo el mismo juego que un día, en una pequeña sala de España, se reinventó para siempre. Cada vez que mueves una pieza, cada vez que piensas una jugada, estás continuando una historia que comenzó en el Renacimiento, una historia escrita por reyes, poetas, soldados y soñadores. Porque el ajedrez no solo trata de ganar o perder, sino de entender cómo pensamos, de encontrar la belleza en la estrategia y de mantener viva una tradición que ha unido a millones de mentes en todo el mundo. Así que la próxima vez que te sientes enfrente del tablero, recuerda, estás jugando una partida que empezó hace siglos y que todavía no ha terminado. Si te ha gustado este viaje por la historia del ajedrez, deja un like, suscríbete al canal y dale al hype. Te dejo por aquí otros vídeos que puedes ver si quieres mejorar tu ajedrez. Nos vemos.